Capítulo 15. Tercera ronda, octavos de final. El día de la tercera ronda se alzaba con la tenue luz de la mañana en el horizonte. Los dos genin padres ya estaban despiertos, habían hecho un entrenamiento matutino para calentar y afinar unos últimos detalles en sus movimientos. Tenían una idea de quiénes serían sus oponentes en base a lo que habían visto en las preliminares, pero este mes podía cambiar las cosas, y traer consigo nuevas habilidades. Después del entrenamiento, ambos habían hecho un par de Kage Bunshin para preparar sus herramientas e ir a despertar a Himawari, mientras que los dos genin originales preparaban el desayuno. Bastante comida no solo para ellos, también para su hija, pues no estarían tanto tiempo a su lado y querían asegurarse de tener a la mano el suficiente alimento para ella. Después de una media hora, habían acabado de hacer algo realmente impresionante. Fruta, yogurt y jugo, acompañado de bastante carne, mucho arroz y unos cuantos rollos de canela junto a un plato de ramen. Para su pequeña hija habían preparado bastante leche gracias a los frascos provenientes del cuarto de Ima. Habían hablado con Anko e investigado para tratar de meter a Hinata en una lactancia inducida, sin embargo, traía más riesgos que beneficios el hacerlo. Debía de prepararse por lo menos de 4 a 6 meses, tenía que consumir varios productos farmacéuticos de los cuales desconocían su precio, y debido a la prematura edad de la hija, tenía que estar en constante chequeo para que no hubiese ningún problema, sobre todo debido a que no tenían idea si de alguna manera la infertilidad afectaría en algo. Aún si se lograba todo, el chakra de Hinata cambiaría debido a la lactancia, y con ello todo mundo se enteraría de que tenía una hija, y eso no era opción. Había quedado destrozada después de recibir la noticia. En sí ella quería darle de comer a su pequeña niña, sentir esa sensación única en una madre, y, sin embargo, no podía. Se sentía incompleta de cierta manera, sin embargo, no estaba sola. Él no entendía ese dolor, pero sabía que su novia sufría, por lo que simplemente cayó y la consoló, abrazándola y dándole tanto amor como ella quisiera, como ella necesitara para sanar, o para al menos sentirse querida. Ambos habían estado así durante un buen rato, hasta que la ojiperla logró tranquilizarse. Tenía que aceptar que no podía hacer muchas cosas de ese tipo, sin embargo, debía de seguir siendo feliz a pesar de todo. Era infértil, y posiblemente nunca le daría pecho a su hija, pero tenía una hija. Ella tenía una hija de su propia sangre, y no con cualquier idiota. Ella tenía una hija con el amor de su vida, Uzumaki Naruto, el único chico que la quería por quien era ella y que compartía un dolor similar. Quien la quiso cuando era tímida e insegura y la vio convertirse en alguien completamente diferente. Dejando de lado el sexo y las muestras de cariño, era realmente feliz con su pequeña y rara familia, pero a final de cuentas la familia que ella formó. Volviendo con el desayuno, una vez los clones levantaron y prepararon a la pequeña Himawari, la sentaron. En la bodega había una silla para niños pequeños, por lo que no dudaron en traerla al comedor para que así Himawari se acostumbrara a sentarse. Tampoco es que durara mucho, después de todo acostumbraba a quedarse dormida después de comer, por lo que era muy común que terminaría en su cunita, no tenía nada de qué preocuparse más que de tener a sus padres, su zorrito y su conejito con ella. Una vez acabaron de desayunar, los tres se habían metido a bañar, Ima disfrutaba mucho esos momentos, en los cuales toda la atención iba para ella. Solo reía al sentir las manos de sus padres tallar con suavidad su cuerpecito, evitando lastimarla y herirla. Sentía mucha ternura, y esa ternura aumentó cuando fue envuelta en una toallita y fue secada, lista para ponerse ropita nueva y lucir bonita para sus padres, bonita como la pequeña girasol que es. Sin su hija en el baño, ambos padres podían tomarse unos instantes para darse un poco de placer. Ya a este punto, admitían sin vergüenza que realmente amaban el sexo, y amaban aún más hacerlo a cada momento que podían, pero ahora sería complicado entregarse, y deberían aguantar el mayor tiempo posible antes de volver a estar juntos íntimamente, claro sin pasar el límite impuesto por Kibi, nota lemon en la descripción. Si ya lo viste, continuemos. En brazos, la hija salía junto al Uzumaki, agradecían vivir solos, sin nadie que estuviera en el lugar más que la pequeña girasol. De no ser así, cualquiera hubiera visto el blanquecino cuerpo de la hija, siendo cuidadosamente cargado por los brazos de su amado, completamente desnudos. Al final de cuentas, en ese lugar podían disfrutar tanto de ser ellos mismos, de hacer lo que quisieran sin miedo a recibir algún tipo de reproche, en especial, poder descubrir juntos todo lo que la vida de parejas podía ofrecerles. Habían peleado como pareja, discutido, recriminado, y a la vez, se habían reconciliado, amado, habían estado viviendo juntos, y eso no había sido ningún error.
e incluso en ese momento, donde la Iga podía sentir el chakra Big curar poco a poco su caminar, recuperando la movilidad en sus piernas, apenas con un muy leve tambaleo, el Uzumaki debía agradecerle al Kibi por dejarlo usar su chakra para estas situaciones. Tampoco era que lo haría, de hecho, con solo pensarlo el Big lo sabría. Kibi se había estado divirtiendo al ver la interacción de los dos padres en este tiempo. Con el permiso del rubio, podía hacer más cosas en el paisaje mental, aparecer las mesas para la recolección de órganos, los pergaminos para guardar los cuerpos, e incluso había creado una gran cama para echarse a dormir con mayor comodidad, y no tocar el frío suelo del espacio mental. Realmente estaba cómodo, y se divertía con las idioteces de su Jinchuriki, su pareja y su cachorra, en especial de tantas veces que lo hacían solo porque sí. Volviendo con la pareja, ambos estaban vistiéndose con nuevas prendas, las cuales eran verdaderamente diferentes a las que habían utilizado. Hinata ocupaba un pantalón negro algo entallado, con botas shinobi blancas, su portakunais atado a su muslo izquierdo. Una playera de rejilla por debajo de un largo abrigo ligero de color blanco en el centro, con los alrededores de color lavanda, dejando al descubierto un poco de escote. Para finalmente terminar con un cinturón con el logo del clan Iga atado a su abdomen, donde reposaban sus dagas, unos guantes negros junto a unas muñequeras con sellos de almacenamiento, cada una con su arco y ballesta, y para darle su toque final, llevaba a su espalda un carcaj en el cual tenía varias flechas, junto con algunos sellos de almacenamiento para llevar más proyectiles, todo sin cambiar la posición de su banda ninja, lista para brillar. Por su parte, Naruto se había deshecho de la chamarra que usó con anterioridad, y optó por un estilo único. Su amada había aprendido a usar varias armas en ese tiempo, y él tenía una que otra sorpresa para mostrar. Botas de combate negras junto a un pantalón militar negro, un gran abrigo que llegaba un poco arriba de los tobillos, el cual tenía una que otra línea dorada en los bordados, el estilo era impecable, cuello un poco alto, mangas con un dobladillo, el cual guardaban dos muñequeras diferentes, la de la izquierda tenía una larga cadena enrollada, junto a una especie de guante con mecanismos y engranajes pequeños apenas visibles, terminando en un kunai unido de la argolla a la cadena, la derecha tenía un sello de almacenamiento en donde reposaba la guadaña del Uzumaki. Para finalizar con su estilo, el rubio tenía su banda ninja en la cabeza, dejando ver su ahora madura mirada, junto a un cinturón negro en donde reposaban sus dagas, y a la vez, múltiples sellos resguardaban el resto de su arsenal, listo para llegar más lejos. Aún acostada, Hinata todavía estaba siendo curada gracias al chakra de Kibi que Naruto le suministraba. Ambos estaban en un sereno momento de paz, y ni siquiera su lujuria podría sacarlos de esa tranquilidad. Durante ese tiempo los dos clones de ambos padres traían cargando a Himawari, quien ya estaba cambiada y lista para descansar. Traía consigo un pijama de zorrito, cubriéndola por completo, junto a guantes y calcetines que simulaban garritas. Ima estaba feliz de tener puesta su pijama, y estaba aún más feliz al ver que sus padres se acomodaban para dormir junto a ella, antes de dejarla solita una vez más. Ambos genin le cantaban canciones a su pequeña hija, le acariciaban su cabeza y sus mejillas, tapándola y acomodándola para que pudiese dormir. No tardó mucho en caer rendida, y una vez logró conciliar el sueño, Naruto y Hinata la llevaron con cuidado a su cuna, acomodándola y tapándola para que no sintiera frío. Una vez la pequeña girasol estuvo totalmente tapadita, ambos padres se despidieron de ella con un simple beso en su frente, y con una lágrima traicionera corriendo por su mejilla cerraron la puerta, listos para afrontar un último reto. ¿Cómo te sientes?, preguntó con preocupación el rubio. Bien, el chakra Big me curó el dolor por lo que hicimos, respondió algo apenada, y levemente excitada. No me refiero a eso, me refiero a lo de Ima, añadió con preocupación. ¿Qué quieres que te diga? Odio esto, solo mira cómo los demás te están observando, confesó, viendo las miradas de odio que el pueblo le lanzaba al rubio. Lo que decía la Iga tenía sentido, todos los aldeanos veían con odio y rencor al Uzumaki mientras ambos se dirigían al lugar en donde se haría la tercera prueba. No querían ir tan juntos debido a que causarían sospechas y era lo último que buscaban. Suficiente tenían con la amenaza de Orochimaru como para sumar a los estúpidos civiles. Realmente odio esto. No deberíamos de ocultar a nuestra pequeña hija. Deberíamos de estar saliendo con ella. Estarías abrazándome, mientras cargo a Ima en brazos, y cuando peleemos uno de nosotros cuidaría a nuestra pequeña, cuando ambos salgamos a misiones ella se quedaría con Anko, o a Nabi y Konohamaru la cuidarían sin miedo a que alguien le hiciera algo.
Ella debería ser totalmente feliz, se quejó Hinata, sollozando levemente mientras apretaba sus puños en señal de enojo. Lo sé, y créeme que me duele mucho esta mierda. ¿Cómo amaría ver a nuestra pequeña niña jugar en los columpios, o sentarnos en un campo, teniendo un picnic los tres, sin nadie que venga a molestar? Lo siento, se disculpó Naruto, sintiéndose mal por creer que era el causante de los problemas. No es tu culpa, no pediste tener un Big dentro de ti. Y tampoco es tan malo. Hemos aprendido muchas cosas gracias al Kibi, añadió, recordando las técnicas que tenían a la mano. Lo sé, pero eso no quita que Ima sufra por nuestra ausencia. De verdad me duele hacerle lo mismo que me han hecho a mí. Me siento un hipócrita, confesó con impotencia y frustración. Solo será hasta que cumpla los 4 años. Después de eso nos largamos de aquí, con Hanabi y Konohamaru a cuestas, recordó la Iga. ¿Crees que Anko-sensei se nos una? Preguntó. Lo más seguro es que no, pero entenderá nuestra decisión, respondió con sinceridad y un leve toque de esperanza. Eso espero. Además, será una muy buena decisión. Ima-chan podrá crecer en un lugar mucho mejor. Incluso si tenemos que alejarnos del continente elemental para que suceda eso, prometió, dándole una leve sonrisa a su amada novia. Lo sé cariño, respondió, queriendo besarlo sin importar el qué. Hinata chilló una nueva voz a lo lejos. A lo lejos, se podía ver a una castaña ojiperla correr con rapidez, mientras traía en sus manos una bufanda azul, de la cual venía un castaño que estaba siendo arrastrado, pidiendo un poco de aire para poder respirar. Al pararse frente a la ojiperla peliazul, se podía apreciar que era Hanabi quien había estado corriendo, y a su lado se podía apreciar a Konohamaru, aliviado por finalmente respirar, y no estar muriendo por asfixia. Neesan. Chilló Hanabi, abrazando a su hermana. Hanabi, ¿qué haces aquí? Es muy temprano todavía, pidió saber la Iga mayor, correspondiendo el abrazo en el proceso. Tousan estaba ocupado, así que me escapé para desearte suerte, confesó, deshaciendo el abrazo y buscando algo dentro de sus ropajes. Eso es lindo de tu parte Anachibi, gracias por eso, agradeció la Iga mayor con un poco de ternura. Mira, hasta te traje un rollito de canela de la suerte, reveló, sacando un rollo glaseado para el deleite de la peliazul. Gracias Imouto, respondió Hinata, mordiendo el postre. ¿Konohamaru? Preguntó Naruto, picando con una varita a su discípulo. Aire, bendito sea el aire, jadeó Konohamaru, quitándose la bufanda para poder respirar. Casi mueres. No debiste de usar la bufanda, regañó el rubio. Lo tomaré en cuenta, respondió el castaño, tratando de pararse para no sentirse tan humillado. En fin, suspira, Hanabi, debes de ir a las gradas para ver los combates, pidió Hinata, acariciando la cabeza de su hermanita. Antes tengo que ir a apostar. Traje todos mis ahorros para poder ganar mucho dinero, así que más te vale ganar Neesan, sentenció Hanabi haciendo un puchero, mostrando una alcancía en forma de panda, con muchas estampitas, brillantina y moñitos, todo con el nombre de la castaña marcado en pintura con brillos. Te dije que no trajeras todo tu dinero, recriminó con un poco de molestia la peliazul. No te preocupes, Anko-san prometió que ganaría mucho dinero. Dijo algo de envenenar a quien la hiciera perder todo su dinero. Imagino que se refería a los que quisieran quitarle su dinero, recordó Hanabi, colocando un dedo en su mentón para tratar de recordar. Sí, eso es lo que quiso decir. Tartamudearon ambos padres, a sabiendas que solo Anko los amenazaría a través de la pequeña Hanabi. Por cierto, se te ve bien el nuevo conjunto de ropa. Te ves genial querida Neesan, elogió. Gracias Imouto, tal vez lo use más seguido, confesó la Iga peliazul. Sí, se te ve genial. Igual a usted Naruto-sensei, añadió la castaña con amabilidad. Gracias Anachibi. Por cierto, mirando al castaño, ¿también trajiste tu dinero? Preguntó el rubio. Sí, respondió Konohamaru, mostrando una alcancía con forma de tazón de ramen. Perfecto. Creo que vi a Anko-sensei en las cabinas de apuesta, comentó el rubio. Perfecto, vamos Konohamaru, exclamó Hanabi, agarrando la mano del Sarutobi. Sí, espera, pidió mientras agarraba su alcancía con fuerza para evitar que se le cayese. Tengan cuidado, si quieren mandamos un par de Kage Bunshin para que los cuiden, propusieron ambos genin con preocupación. No se preocupen, yo los llevo, propuso una nueva voz que los 4 conocían. Anko-sensei. Gritaron con euforía ambos genin. Hola Gakis, veo que ya están listos para este reto, respondió viendo a sus 2 alumnos listos para la pelea. Sí, el entrenamiento dio frutos finalmente, confesaron ambos a la par. Lo sé, y ese estilo se les ve muy bien, elogió viendo la ropa de ambos. Gracias, agradecieron.
En fin, yo me llevaré a ambos niños para que inviertan sabiamente su dinero. Más les vale no perder, puede que les llegue uno que otro veneno si eso pasa, susurró la Mitarashi en el oído de ambos, amenazándolos sin que ambos niños presentes lo notaran. Lo tendremos en cuenta, tartamudearon ambos respondiendo a la advertencia. En fin, cuídense. Lleguen hasta la final, pidió, mientras empezaba a retirarse. Cuídate mucho, Neesan. Naruto-sensei, cuide mucho a mi hermana, pidió la castaña, empezando a caminar mientras tarareaba una melodía. Nos vemos jefa, se despidió el castaño, abrazando su alcancía. Viendo como ambos niños se iban de largo junto a la Genin, ambos Genin solo decidieron suspirar y seguir con su trayecto. Después de todo, solo faltaban unos minutos. Minutos que pasaron con rapidez, y cuando menos lo esperaron, ya estaban dentro del estadio, listos para la última prueba que tenían que sortear. Rodeado por una gran pared circular la cual contiene el campo de batalla. 3 estructuras de techo naranja que sirven de palcos para los espectadores, siendo la estructura central la de mayor importancia debido a que era específicamente para los altos mandos de Konoha y las comitivas de los Kages invitados y cada daimi presente. El estadio de Konohagakure no Sato era el espectador para la última ronda de los exámenes Chunin. Alejado, y frente a los 3 palcos, había un último segmento en el cual reposarían los participantes, sin embargo, este año se había hecho una excepción a la regla, y como permisiva del Hokage se les había permitido a los equipos Genin estar cerca de los participantes. Divididos con un cristal resistente a prueba de ruidos para evitar cualquier intervención benéfico o perjudicial, se podían apreciar algunos Genin de los equipos participantes, junto a algunos Chunin Sensei. Kurenai se encontraba en el lugar, acompañado de Kakashi. Planeaba llegar tarde y hacer una entrada espectacular junto a su estudiante, sin embargo, la amenaza del Sandaime le hizo recapacitar una vez estuvieron en privado, y podía decir con certeza que no estaba de un muy buen humor. Mira, pajero de mierda, un segundo que llegues tarde y me encargaré de que Anko te castre, te meta una serpiente gruesa y larga por el culo y te obligue a ver tu colección de porno ardiendo en fuego mientras te arrancan lenta y dolorosamente tu Sharingan, ¿entendiste? Estaba de más decir que Kakashi no desobedecería, incluso buscó a Naruto para entrenarlo también y así prevenir un castigo, sin embargo, nunca lo encontró, y el Sandaime sabía que el rubio nunca volvería a entrenar con el Peliplata debido a su actuación en las preliminares, por lo que prefirió dejarlo en paz. Kurenai, por su parte, quería bajar a recibir a Hinata, sin embargo, ese intento quedó en eso al ver al rubio caminar muy amenamente con su estudiante. Kiba apenas había salido del hospital debido a las heridas provocadas, y el Uzumaki estaba en buen estado y con una Iga a su lado. Junto al Inuzuka, solo podía ver con ira cómo su alumna parecía encariñarse más por cada segundo que pasaba con el rubio, y eso quería evitarlo a toda costa. Volviendo con el dúo de padres, ambos ya estaban caminando juntos en la arena, viendo a cada civil que venía a ver las peleas. Dejando de lado el disgusto colectivo, se podía apreciar en lo más alto a Teuchi y a Ayame, Iruka, quien había escuchado acerca de las mejoras de su alumno, Konohamaru y Hanabi, quienes se veían felices por tener en sus manos un par de boletos que al parecer era el de las apuestas, y finalmente se podía apreciar a Anko, quien también tenía unos boletos, sin embargo, tenía una mirada de melancolía que apuntaba al Chunin Sensei de ambos Genin, recuperar su amor o al menos tener una plática sin que Iruka quisiera gritarle sería su mayor logro. En el campo de batalla se podían apreciar a uno que otro participante de los exámenes, y cada uno estaba en sus propios asuntos, los hermanos de arena estaban algo aislados, las 2 Kunoichi de Kumo platicaban amenamente, así como los 2 Shinobi de Kiri, la más extraña era la Peliverde, quien al ver a la pareja no dudó en acercarse. En su cara se podía ver una felicidad extenuante y contagiosa, incluso cuando se paró frente a los 2. Hola. Mi nombre es F, y mi meta es hacer muchos amigos, ¿quieren ser mis amigos? Rara su actitud si se tomaba en cuenta la hostilidad en los presentes, sin embargo, la Peliverde denotaba una inocencia espectacular, casi la misma que ellos tenían, por lo que no dudaron en platicar con F. Hola, F, saludó la Iga con amabilidad. Hola, ¿quieren ser mis amigos? Volvió a preguntar la Peliverde. Espera primero a que nos presentemos, pidió Naruto. ¿Es cierto? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son? ¿Quieren ser mis amigos? Preguntó la Peliverde, insistiendo en hacer amigos. Soy Iga Hinata, creo que estás tan feliz que te olvida que soy de Konoha y sí, quiero ser tu amiga, respondió con amabilidad la Iga. ¡Genial!, exclamó con euforía F.
Estás muy emocionada, añadió el rubio. ¿Y tú? Preguntó una vez más la peliverde. Soy Uzumaki Naruto, también soy de aquí y también quisiera ser tu amigo, respondió con amabilidad el rubio. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Chilló de alegría F, lanzándose a abrazar a sus nuevos amigos. ¡Ah! Aire, jadearon ambos padres, queriendo escapar del fuerte abrazo de F, quien se dio cuenta de lo que pasaba. ¡No! Casi mato a mis nuevos amigos, soy pésima amiga, se lamentó la peliverde, llorando de manera cómica. Tranquila, respondieron ambos, recuperándose. Qué bueno que están bien, comentó aliviada la Nanabi Hinzriki. ¿Cuánto falta para que empiecen los exámenes? Pidió saber el rubio. 1 hora, faltan varios miembros de Konoha y el de Otogakure, respondió la peliazul, recibiendo una afirmación de la peliverde. ¿Quieres platicar en lo mientras? Preguntó Naruto a su nueva amiga. ¿Sí? Chilló a modo de respuesta. Y efectivamente, ambos genin platicaban amenamente con la peliverde, mientras veían llegar a cada uno de los participantes. Kurotsuchi y Dosu habían entrado a la arena, cada quien tomando caminos diferentes para combatir. 10 minutos después había llegado Shino, quien quiso platicar con Hinata para conocer a la nueva versión de la peliazul, fallando estrepitosamente cuando F se encargó de alejarlo para preguntarle acerca de la colmena de bichos que residía en él. Shikamaru llegó 5 minutos antes de la hora acordada, queriendo dormir un poco. Finalmente fue el turno de Sasuke, quien al entrar fue alabado por cada civil de Konoha, solamente exceptuando el grupo que apoyaba al rubio Uzumaki. Ayame prepararía muchos tazones de ramen o una insana cantidad de rollos de canela dependiendo quién ganara. Tanto Shino como Sasuke trataban de acercarse a la hojiperla, uno para hablar con ella y el otro para elogiarla y así convencerla de estar con un élite de Konoha. Sin embargo, una explosión de humo los había sorprendido por completo al igual que el resto de participantes. Del humo se podía ver a un hombre castaño con cabello lacio, un sembón en la boca y unos ojos color marrón. Vestido con su traje de Tokubetsu Jinin, y suplantando al Junin que se suponía estaba muerto, Shiranu y Genma. Al momento en que el Junin apareció, los participantes se habían colocado en una simple fila para empezar, cada uno tenía un orden de acuerdo a la aldea que pertenecían. A lo lejos, se podía observar a varios grupos que miraban con interés a cada participante, en especial el palco Kage, donde descansaban los Kages de las respectivas aldeas participantes, Kase-Kage, Mizu-Kage, Rai-Kage, Tsuchi-Kage y O-Kage, todos discutiendo cada punto de vista de los participantes. Por lo que veo Tsuchikage Dono, su nieta es la que participará contra uno de mis ninjas, comentó una pelirroja vestida con un fino vestido azul que resaltaba sus curvas, botas con espinilleras y unos labios pintados de rojo, siendo ella la Godaime Mizukage. Lo sé, espero mucho de ella, el entrenamiento que le di ha sido con tal de que demuestre su potencial, respondió un viejo narizón vestido con túnicas cómodas para su problema de espaldas, siendo él el Sandaime Tsuchikage. La primera batalla se ve prometedora, dos kunoichi que se llevan la atención de todos, respondió el Sandaime Okage con algo de emoción al ver a su nieto adoptivo. Samui ha sido catalogada como una de las bellezas más prometedoras de Kumo, comentó un rubio moreno con barba, una camisa blanca que dejaba al descubierto su tonificado cuerpo, cinturón y brazaletes de oro, pantalón negro y una mirada de pocos amigos, conocido como el Yondaime Raikage. Sin embargo, parece enfrentarse a un oponente duro de roer. ¿Esa Iga fue la que derrotó al prodigio de la generación anterior?, comentó un castaño rojizo, vestido con un traje sencillo de color negro, apto para el desierto. Él era el Yondaime Kase-Kage. Así es, Hinata está llena de sorpresas, y en este mes puede que haya aprendido más, respondió Hiruzen. Estos exámenes estarán llenos de sorpresa, afirmaron los demás Kages a coro. ¿Dónde está Hanabi?, preguntó un Iga de avanzada edad. Al parecer desapareció, en su cuarto no estaba, así como su alcancía con sus ahorros, respondió una Iga peliverde, con notoria preocupación. Esa mocosa vino a apostar su dinero. La influencia de Hinata en ella la está afectando, respondió el abuelo de las hermanas Iga, viendo con desaprobación a su nieta mayor. Solo esperemos que no termine siendo una decepción. Ella es más prometedora que su hermana, respondió el padre de ambas Iga, mirando con severidad a la pequeña Hanabi. ¿Konohamaru, seguiste mi consejo?, preguntó la castaña ojipela a su novio secreto. Sí, apostar mitad y mitad a favor de nuestros hermanos. Ahora deberán de ganar, respondió el Sarutobi, mostrando sus boletos. ¿Y si ambos llegan a la final?, preguntó Teuchi, teniendo igual 2 boletos. Ambos dijimos que no apostaríamos en la ronda final, para que así no perdamos el dinero, comentaron ambos niños con felicidad.
Eso es muy sabio, respondió Ayame, teniendo, sí, 2 boletos. Aunque no es bueno que apuesten siendo muy pequeños, comentó Iruka, guardando un boleto. Para eso Anko-san nos acompañó. Mee-san nos dio permiso, pero creo que no quería que trajéramos todos nuestros ahorros, detalles, explicó Hanabi, restándole importancia para sacar un rollo de canela. ¿En serio? Cuestionó el Chunin. Sí, ella me pidió que los acompañara para que no les pasara nada, respondió Anko, con una suave voz. Entiendo, añadió para voltearse. Entre pláticas y pláticas, el instructor había dado las mismas indicaciones dadas en las preliminares. Sasuke, Shino y Shikamaru estaban sentenciados de muerte en caso de que quisieran alardear o retirarse. No iban a arriesgar su pellejo por una tontería, por lo que solo esperaron el momento para demostrar su valía en las batallas. Sin nada más que comentar, los exámenes habían dado comienzo, quedando 2 chicas en la arena, quienes estaban listas para dar inicio a los combates, y demostrar su valía como kunoichi. Primer combate. Iga Hinata vs Samui. Los espectadores quedaban embobados ante las 2 jóvenes bellezas. La rubia de Kumogakure estaba preparada con Tantikuna-i en mano, esperando el primer movimiento de la Iga peliazul de Konoha, quien, a diferencia de su contrincante, esperaba en una postura diferente al habitual Hiken, rodilla derecha en el suelo, mientras que la pierna izquierda se encontraba totalmente recta, y en sus manos reposaban su par de dagas, listas para el primer movimiento. Al momento de empezar, Samui no había perdido tiempo y había bajado su tant para realizar un corte en diagonal. Bloqueado rápidamente por las dagas, Hinata se mantenía en la posición en la que estaba. Lista para recibir cualquier ataque por parte de la rubia, quien no quería perder tiempo. Una lluvia de ataques había sido desatada, la kunoichi de Kumo lanzaba cortes sin parar, intentando crear una abertura con la cual finalizar su combate. Por su parte la Iga solo evadía o desviaba. Necesitaba esperar pacientemente para su movimiento. Ya fuera por desesperación o impaciencia, la rubia terminaría activando su Raitón para aumentar la velocidad en los cortes. Correctamente, su predicción no había fallado, la Oji Celeste había imbuido su arma en chakra Raitón para darle velocidad y poder a sus cortes. Las dagas no aguantaban ya la ráfaga de ataques, por lo que, decidiendo poner en marcha su plan, desvió un corte hacia arriba, logrando crear una abertura en los pies de la rubia, y sin pensarlo empezó a girar sobre sus manos, atacando a Samui de la misma manera que hizo con Neji. Confiada, la rubia creía que ejecutaría la misma idea, por lo que se colocó a la defensiva, sin ver que sus pies estaban a merced de la Iga. En el momento en que la abertura fue creada, Hinata lanzó un barrido a los pies de Samui para desequilibrarla, viendo que solo lanzó su espada hacia adelante para evitar empalarse a sí misma. En medio de la caída, la peliazul extendió su brazo, con palma abierta para golpear. Ake. Palma de vacío. Impactando en el abdomen de la rubio, la Ojiperla había ejecutado su ataque. No obstante, la misma Samui había explotado en rayos, paralizando a Hinata el tiempo suficiente para que la Ojiceleste la ataque desde atrás. Nunca se esperó eso, pero admitía que podía sorprender a muchos. Neji y su humillante derrota era la muestra de eso. Una certera patada en su espalda la mandó a volar, girando en el aire hasta que el efecto de la parálisis pasó y pudo reincorporarse. Había intriga en las acciones de Samui, pero primero analizaría lo nuevo que aprendió. Mierda, se quejó la peliazul, recuperando un poco de su movilidad. El efecto no duró tanto. Pondré más chakra la próxima vez, comentó Samui para sí misma. ¿Habilidades nuevas?, cuestionó. Así es, princesita, déjate demuestro lo que puedo hacer, se burló la rubia, tronándose los huesos de la mano para continuar. Adelante, sentenció Hinata, acomodándose en una postura. En segundos, ambas kunoichis estaban frente a frente. Armas desenfundadas y con una determinación inquebrantable. Cortes iban y venían, a la esperanza de hacer algún tipo de daño. Sin embargo, no parecía funcionar en el minuto en que compartían golpes. Analizando sus opciones, solo había una simple opción para contraatacar. Sellos de manos y una cruz con los dedos de la mano, ambas tenían su propia técnica para acabar con el combate. Raitón. Kage Bunshin no Jutsu. Kage Bunshin no Jutsu. En un estallido de humo, varios clones habían sido creados, 3 por parte de Samui y 2 por parte de Hinata. Mientras los clones de la rubia tenían un tante en sus manos, los de la peliazul estaban en diferentes poses para atacar, iban a ir con todo. Dejándose llevar por la euforía, los clones junto a las chicas empezaron un apasionado combate. Samui y sus clones se encargaban de lidiar contra la Hinata original, 2 clones encargándose de los 2 clones de la Iga, mientras que la original junto al clon restante causaban estragos en Hinata.
Una patada descendente que había sido esquivada a último segundo, sin embargo, un corte en diagonal venía por la espalda de la peliazul, quien apenas logró colocar una de sus dagas para protegerse. Otro corte venía frente a ella, obligándola a girar hacia su izquierda para evitar salir lastimada. Tratando de pararse, no vio que un ataque iba hacia ella con la intención de frenarla. Raitón. Lanza eléctrica. Impactando en su mano, la higa fue presa de una potente descarga eléctrica, a la vez los recuerdos de sus clones llegaban a su mente. Sacrificando uno de sus clones, Samui había lanzado una descarga a ambos clones una vez ambas Ojiper la vencieron al clon de la rubia. Volviendo con Hinata original, ella estaba en un verdadero problema, su cuerpo estaba paralizado parcialmente, con una muy limitada movilidad, y con una desventaja de 3-1, lidiar con la descarga eléctrica de los Kage Bunshin sería un verdadero problema. Con la limitación de su cuerpo, solo podía quedarse arrodillada en el suelo, mientras usaba sus dagas para mantener a raya los cortes del Tan de la rubia. Esforzándose por parar todo lo que se acercaba, había optado por realizar una estrategia algo arriesgada, pero que podría funcionar, solo debía de evitar el mayor daño posible. Desenfundando dos kunais, Hinata los había lanzado a modo de crear una distancia segura, solo logró 2 metros de distancia, pero le había bastado para colocar sus manos en el piso, y con un salto había empezado a girar sobre sí misma una vez más. Todos estaban sorprendidos de la acción efectuada. Samui sabía que las patadas de la higa podían doler, por lo que se limitó a lanzar varios jutsus Raitón con tal de frenarla. Raitón. Lobos eléctricos. Raitón. Telaraña eléctrica. Raitón. Electrochoque. Varios ataques impactaban en el suelo sin acertar a la higa. Gracias a su flexibilidad y equilibrio podía maniobrar sin problemas, por lo que esquivar los ataques no era tan complicado. Lo que quería era forzar a sus piernas a que reaccionaran, para así tener un mayor rango de movilidad, aunque tampoco era que pudiese aguantar tanto. La descarga la había dejado algo mareada y solo podía ver cómo todo daba vueltas a su alrededor. Un último impulso bastó para que la higa desenfundara su arco y flechas, cargando 2 proyectiles que esperaba hicieran un milagro, pues, secretamente, tenían una sorpresa. Ígneo flecha. Al momento de disparar, 2 flechas con chakra Katon salieron disparadas hacia Samui, quien solo se limitó a hacerse a un lado para dejar pasar los proyectiles. A último momento la higa había hecho un movimiento de jalón, no entendía el por qué, hasta que vio que las flechas que esquivó daban vuelta, exactamente hacia ella. Con hilo ninja, Hinata había acertado a uno de los clones de la rubia, eliminándolo en el proceso. En su pequeño festejo mental no se percató de que un tant iba con dirección a su mano, solo hasta que el arma le atravesó parte de su mano, haciéndola gritar de dolor. Samui había aprovechado esa distracción para inutilizar la mano de Hinata, con ello tendría más ventaja sobre el combate. Sin mano para usar su arco, o su preciado Hiken, Samui se abalanzó con su arma desenfundada, mientras que el clon restante le lanzaba jutsus para paralizarla. Raitón. Telaraña eléctrica. Debido al dolor provocado por el arma de la Kumo Genin, Hinata no notó que una telaraña cargada con electricidad la había atrapado por completo, empezando a electrocutarla sin reparo. En ello Samui había soltado un corte en diagonal. No pudo matarla debido a los espasmos provocados por la electricidad, pero sí cortarle parte del abdomen, la sangre era señal de eso. Con mucho dolor, Hinata había caído al suelo, apenas consciente, solo tenía un movimiento más que hacer, pues su chakra estaba al límite, debido a que se iba en su mayor parte a no morir desangrada. Usando un kunai, la higa lo imbuyó de chakra Katon para sellar su herida y evitar el sangrado. El grito de dolor fue escuchado por todos. Con dolor, la higa se había parado, viendo los fríos ojos de Samui, quienes la miraban con desprecio. Esa mirada le dolía antaño, pero ahora no significaba más que ira. Ira porque le recordaba que fue débil. Ya no era esa Hinata, la cual sollozaba, y en Samui vio a quien la secuestró de niña. Ahora podían secuestrar a su hija, y si no demostraba su valía terminaría perdiendo a su pequeña girasol. Con un poco de dolor, la higa agarró y tensó su arco con flecha lista. Imbuido en chakra Raitón, la flecha fue disparada contra el clon de la rubia, quien se abalanzó para terminar su combate. Su carta maestra estaba ahí. El Kage Bunshin impulsado por Raitón había logrado acertar un golpe a la peliazul antes de desaparecer, con la esperanza de paralizarla por completo. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Cargado con una configuración electrónica específica, este ataque podía absorber la electricidad para que quedara atrapada en el objeto, y al impactar en el objetivo la carga sería soltada. Esa carta fue la que Kibi le enseñó a Hinata para terminar su combate, un ataque que solo fue susurrado. Raitón. Para rayos.
La flecha terminó en el suelo, frente a Samui quien, por la impresión no pudo reaccionar, recibiendo toda la descarga eléctrica. Su cuerpo se encontraba muy lastimado y solo pudo gritar del dolor. En ese momento Hinata empezó a acortar distancia, encendiendo sus puños en chakra Katon. Los segundos pasaban, el tiempo se acortaba, y al último minuto, cuando Samui tenía la iniciativa para moverse, las manos de la ojiperla terminaron en la cabeza de la ojiceleste, en un movimiento brusco bajó los brazos y subió su rodilla, propinándole un golpe en toda su cara. La acción había dejado al descubierto el torso de Samui, quien no pudo reaccionar debido al rodillazo. No sabía qué hacer, solo pudo observar cómo la higa se posicionaba, sabía que había perdido en el momento en que sintió la primera palma. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas. En este punto, los golpes perdían velocidad, pero ganaban fuerza, eso se notaba al ver que la ropa de la Kumo Kunoichi empezaba a quemarse, dejando al descubierto una playera de malla. Ake. 64 palmas ígneas. El último golpe había lanzado hacia atrás a Samui, quien apenas se mantenía consciente, a Hinata no le bastaba eso, y solo necesitaba rematar, sellos manuales y una gran inhalación de aire. Todos sabían que era lo que seguiría. Katon. Gran bola de fuego. El proyectil había crecido, saliendo con fuerza e impactando en Samui, quien solo soltó un alarido de dolor. La gran esfera explotó, creando una gran nube de humo. No sabía qué había sido, hasta que este mismo se dispersó, dejando a ver a una rubia con severas quemaduras y una fuerte contusión, no se levantaría en mucho tiempo. Samui no puede continuar, la ganadora es Iga Hinata de Konohagakure no Sato. 2-2 combate. Tsuchur vs Kurotsuchi. Espada en mano por el Kiri Shinobi, y 2 kunais desenfundados por parte de la Iwa Kunoichi. Un corto duelo de Kenjutsu se había abierto, cortes iban y venían, pero el objetivo de Kurotsuchi no era probarlo en el arte de la espada. Si era candidato a los 7 espadachines de la neblina, quería decir que era muy bueno, solo quería medir su tiempo de reacción y sus reflejos, había planeado una estrategia que dependía totalmente de eso, y quería acabar para planear una estrategia contra la Iga, ganaría a cualquier costo. Con cada corte que lanzaba el Kirigenin, Kurotsuchi analizaba un poco más los movimientos que Tsuchur hacía. Desde el movimiento de sus brazos, hasta la respiración. Tenía que analizarlo por completo, solo así podría ejecutar su plan. A sabiendas que era analizado, debido a las leves expresiones faciales que hacía la azabache, Tsuchur simplemente se alejó para cubrirse, lanzando el jutsu característico de los espadachines. Kirigakure no Jutsu. Una densa neblina empezaba a cubrir el campo de batalla, el mismo examinador había escapado para no terminar en el fuego cruzado. Kurotsuchi sabía que, cualquier tipo de movimiento sería fatal, y lo único que podía ejecutar era un ataque de fuego para tratar de dispersar toda la niebla creada, posiciones de manos listas para luchar. Katon. Dragón de fuego. Un pequeño dragón había sido creado desde la boca de Kurotsuchi, recorriendo la neblina en un intento de desaparecerla. Por alguna razón solo pudo alumbrar el camino que recorría, hasta chocar con la pared de la arena y crear un agujero. No sabía el por qué, sin embargo, fue un segundo en que logró apreciar la razón por la cual falló. Había varios clones de Tsuchur pisando un charco. En el momento de crear la neblina, Tsuchur había desenfundado un rollo en el cual traía sellado una gran cantidad de agua. En el momento de distracción varios Misubunshin habían salido, con el objetivo de mantener la neblina el mayor tiempo posible. El espadachín de Kiri también había planeado una estrategia para lidiar con sus oponentes. La espesa niebla estaba causando estragos para Kurotsuchi, quien se había quitado su calzado shinobi en un esfuerzo de sentir las vibraciones de la tierra. Parcialmente funcionaba, si es que colocaba toda su atención en percibir las ondas, sin embargo, en la práctica era realmente complicado, pues a momentos no percibía nada y eso la alteraba. No tenía idea de qué era lo próximo que pasaría, en instantes solo podía sentir una leve vibración, y un segundo después sentía un corte de una dirección aleatoria. Si no pensaba en algo terminaría muerta por un corte o por desangramiento, cualquiera de las dos cosas era algo que no quería vivir. No tenía ningún jutsu futon o algún ataque de fuego de alto nivel para deshacer la niebla, por lo que optó mejor por algo más de su repertorio. Después de recibir un nuevo corte por parte del espadachín, empezó a hacer sellos muy a pesar del dolor, un mes para nuevas técnicas. Iton. Ceniza explosiva. De la boca de Kurotsuchi, había salido una gruesa capa de ceniza café, la cual había cubierto una cierta área determinada, con esfuerzo había bloqueado el corte de Tsuchur, empujándolo para desequilibrarlo y ganar tiempo para realizar otro ataque. Katon, dragón de fuego.
Ceniza explosiva es un jutsu combinado, requiriendo de otro ataque para funcionar. Al más mínimo contacto con fuego la ceniza revienta en una muy candente explosión, alterando la temperatura del área afectada, con ello se crea por un tiempo limitado un lugar en el cual el calor es mayor que el del ambiente. La explosión había formado un círculo de un tamaño considerable en el cual no había neblina. Puede que no fuese algo, pero se alegraba de tener una protección. Una vez se colocó al centro del área indicada, Kurotsuchi recubrió sus brazos con chakra Doton, formando una armadura de tierra y barro. A la par, algunos clones del espadachín empezaron a preparar Jutsu Suiton, para así enfriar la zona afectada por la ceniza explosiva. Suiton. Balas de agua. Suiton. Dragón de agua. Suiton. Hidrobomba. El hecho era enfriar la zona de Kurotsuchi con rapidez, para que la niebla empezara de ganar terreno, y a su vez Chihur se había abalanzado para tratar de cortar por la mitad a su oponente. La Azabache, previniendo esto gracias a su combate en los preliminares, ya sabía cómo actuar. Con gracia esquivaba los ataques, aunque tenía problemas debido a toda el agua del lugar, a la par cuidaba de que su armadura no se mojara, pues servía para desviar los cortes de la espada del Kirigenin. 2 cortes los había logrado evitar saltando y balanceando su brazo a modo de katana, por lo que trataría de aguantar así el mayor tiempo posible. Cortes iban, el número de Misubunsin aumentaba por el agua creada, y con la armadura pendiendo de un hilo, Kurotsuchi mantenía a raya a la legión de Chihur que había en el sitio. 2 cortes laterales bloqueados con su brazo derecho, mientras que el izquierdo soltaba pequeños fragmentos de piedra, a modo de balas. El terreno en el que la explosión llegó empezaba a enfriarse, y con ello la neblina volvía. Kurotsuchi sabía eso, pero no sabía qué hacer, lo único que le salvaba era un verdadero golpe de suerte, y apostando por ello, había saltado lo más alto posible. En medio del aire se había deshecho de su armadura temporal, usándola como proyectiles para crear distancia y trazar sellos de mano. Debido a la neblina anterior, Chihur no sabía qué posiciones manuales eran las del jutsu empleado, por lo que usó la mayoría de sus clones para lanzar una vasta cantidad de agua en un intento de frenar la explosión, cosa que le beneficiaba a la Azabache, pues no haría el mismo ataque una segunda vez. Iton. Congelamiento de cal. La cal, ahora grisácea, salía disparada en fuertes y rápidas ráfagas que, al entrar en contacto con el agua, provocaba una reacción en cadena. La misma cal absorbía gran parte del agua, endureciéndose en el aire, para que al simple choque con el suelo empezara a endurecerse. A la vez, Kurotsuchi había calculado un último movimiento en base a todo lo que había hecho Chihur. Antes de que se diera cuenta había disparado un proyectil de agua y cal hacia arriba, esperanzada a terminar en el tiempo suficiente. Dejándose caer, la Azabache empezó a trazar sellos manuales para realizar un último movimiento. Sus reservas de chakra se irían en este último movimiento. Doton. Madriguera del conejo. Con rapidez la Azabache se adentró a la tierra, moviéndose dentro de esta. Chihur tenía la ventaja con sus clones, pero debía cuidarse debido a que todos habían caído en la trampa de cemento. Buscando entre la neblina, el espadachín se adentraba, no sabía de dónde saldría su oponente. A último momento logró percibir un pico de chakra proveniente de la tierra. Kurotsuchi había surgido de esta, desde el hoyo que había creado, en un intento de acabar con su combate. A sabiendas que eso pasaría, Chihur había empujado a su contrincante y se había abalanzado para terminar con un corte en vertical. La Azabache, queriendo evitar el daño, lanzó un kunai hacia el espadachín, acertando en su cabeza, pero dándose cuenta de que era un Misubunsin. Detrás del clon estaba el verdadero espadachín de Kiri, quien había lanzado 2 shuriken para inmovilizar los hombros de la Azabache. La distancia se acortaba y solo era cuestión de un movimiento, siendo este la última carta de la Iwa Genin. De la tierra, un clon de la Azabache surgía para aferrarse con firmeza al espadachín. Logrando esto, Chihur trataba de liberarse sin éxito. Fue en ese momento que el ataque de cal y agua que Kurotsuchi había lanzado hacia arriba finalmente llegaba, golpeando al espadachín e inmovilizándolo por completo. Sin detenerse, y con las pocas fuerzas que tenía, la Azabache desenfundó una daga escondida en su manga, colocándola en el cuello del Kirigenin, finalmente logrando la victoria. Chihur no puede continuar, la ganadora es Kurotsuchi de Iwagakure no Sato. Tercer combate. Sabaku no Temari vs Nara Shikamaru. Iniciando el combate, Shikamaru tenía que resignarse a estar esquivando los constantes ataques de la rubia de coletas, quien parecía enfadarse a cada segundo que pasaba. Toda Konoha parecía decepcionarse de la actitud del Nara, e incluso los Junin, que habían visto que Shikamaru no quería pelear. Sin embargo, poco a poco iba ganando terreno, listo para ganar.
Usando una tela y un kunai, el Nara había creado un paracaídas improvisado, y usando la sombra de este había logrado expandir el alcance de su técnica Kagemane, obligando a Temari a moverse para evitar el ataque. En medio de la persecución, Shikamaru había dejado caer un kunai al piso. Nadie entendía esa acción, pero le habían restado importancia, pues el paracaídas había caído y con ello la oportunidad que el Nara buscaba, o eso les hacía creer a todos. Temari, en su completa confianza, había preparado un clon para distraer a su oponente. En medio de las posiciones de manos notó que estaba paralizada. No sabía qué hacer, había planeado cada paso, y solo bastó un movimiento para notar el porqué de su parálisis. Había sido atrapada por la sombra del Nara. Aquel pasadizo que usó Kurotsuchi para atrapar a Chihuru fue empleado para atraparla. No sabía qué iba a pasar, pero estaba segura de que podía haber una oportunidad si es que a Shikamaru se le acababa el chakra. No pasó de eso al sentir que el Nara hacía movimientos que obligaban a la rubia a despojarse de su armamento. Todo había cambiado y una sensación de terror se formaba en su rostro al notar el kunai que el azabache había recogido en el suelo. Tenía a la mano un arma con la cual podía cegar su vida, y ella no tenía nada. Sin pensarlo, su oponente empezó a correr, acortando la distancia entre los dos. El miedo se apoderó de ella y habló sin pensarlo. Me rindo. Casi al momento frenaron ambos, estaban demasiado lejos como para acertar el estoque, pero no había oportunidad ya, sus miedos la traicionaron y solo podía estar resignada al ver que había sido derrotada de la manera más humillante. Sabaku no Temari no puede continuar, el ganador es Nara Shikamaru de Konohagakure no Sato. 4 To Combate. Aburame Shino vs Uchiha Sasuke. Iniciando el combate, Sasuke había activado su Sharingan, ahora de 2 aspas en cada ojo, para evitar por todos los medios posibles a los insectos del Aburame. A pesar de tener la ventaja con su jutsu, no se iba a confiar según lo aprendido por Kakashi, por lo que empezó lanzando su jutsu más usado, Katon. Gran bola de fuego, la especialidad Uchiha, la cual podía quemar insectos con facilidad. Shino había entrenado un poco su taijutsu, pero había aumentado su arsenal para evitar cualquier tipo de daño por parte del azabache ojinegro. Nunca le ganaría en taijutsu, por lo que dependía completamente de sus 2 nuevas armas, y la gran variedad de su arsenal. Por lo que, con un simple ademán, sus insectos se habían cubierto de chakra Doton para traspasar la bola de fuego, impactando en un sorprendido y atontado Sasuke, quien apenas si pudo reincorporarse en el aire. ¿Qué demonios? Jadeó el Uchiha sin saber qué había pasado. Manejas Katon y puedes controlar un poco de Raiton gracias a tu sensei. Pero eres muy predecible a la hora de iniciar. ¿Ese no fue el análisis que se te dio? Analizó Shino, recordando lo que logró averiguar. ¿Cómo demonios lo sabes? Cuestionó notoriamente enojado Sasuke. Si no fueras tan egocéntrico y narcisista, te darías cuenta de que hay más clanes que se encargan de obtener información. Un insecto en tu ropa y un pequeño enjambre bastó para enterarme de mucho, confesó el Aburame, acomodándose sus gafas. Maldito desgraciado. No quieras lucirte con tal de impresionar a una chica, atacó, pensando inconscientemente en una hojiperla peliazul. No es lo mismo que haces tú. Respondió el Aburame, pensando en su compañera de equipo y la destreza que había tenido en su pelea. No queriendo darle el beneficio de la duda, el Uchiha se abalanzó hacia su rival para iniciar un duelo de taijutsu. Era cierto, Sasuke había caído rendido ante Hinata. Había visto el abrupto cambio, y no podía imaginarse que, dentro de esa gran chaqueta se escondía una atractiva kunoichi con talento nato para las batallas. Para él Hinata era la matriarca perfecta, que lo ayudaría a renacer su clan. Por su parte Shino siempre amó a Hinata, podía soportar su timidez, pero él sabía de lo que escondía en referencia a su físico. Meter a Hinata en la conversación, aunque fuera de manera indirecta, los había hecho enfurecer, y ganarían con tal de tener la oportunidad de pelear contra la Iga y demostrarle que eran los candidatos perfectos para entablar una relación amorosa con ella. ¿Cómo reaccionarían al enterarse de ella? Ya había elegido a Naruto para entregarse en cuerpo y alma. Volviendo al combate, Sasuke se había reincorporado para abalanzarse sobre el Aburame, queriendo abrumarlo con el taijutsu y Sharingan en mano. Sin embargo, Shino no planeaba quedarse atrás. Con sus manos dentro de sus bolsillos, simplemente dejaba que los insectos se encargaran de la situación, despareciéndolo entre estos sin ningún reparo, como si fuera un genjutsu. Aquel movimiento había sido desconcertante para el Uchiha. Sharingan activo podía bloquear cualquier tipo de genjutsu, sin embargo, parecía no funcionar ante el Aburame. Podía ver varias copias de él dentro de una gran nube de insectos.
Trató de golpear los clones, traspasando las copias de Shino, intentó usar Katon para eliminar a los insectos, fallando estrepitosamente. Poco a poco sentía que la desesperación lo inundaba, y su ira aumentaba. No sabía qué hacer, solo pudo buscar con desesperación una salida, frente a él, a sus lados, atrás, arriba. Fue a último momento en donde notó una leve abertura en el suelo que pisaba, por inercia saltó hacia atrás, y lo había hecho a último minuto. Un enjambre de insectos salía del suelo, y con el Shino, quien tenía en sus manos 2 kamas, listo para su batalla contra Sasuke. Desenfundando un kunai, el Uchiha entró en un combate contra las kamas del Aburame. Los insectos alrededor eran un verdadero peligro si no se tomaba en cuenta ese factor. Ya podía sentir un ligero desgaste y apostaba a que era uno de los insectos devoradores de chakra, por lo que se mantenía con el Sharingan activo. Lidiar con los insectos y el domador a la vez empezaba a ser un problema. Poco a poco Sasuke iba perdiendo terreno, y el cansancio era verdaderamente notorio. Tenía que seguir a la par con Shino y sus insectos. Había tratado de golpear al Aburame, sin embargo, falló estrepitosamente al pasarlo, como si no estuviera ahí. Estaba agotado y había tratado todo lo que se podía. Un golpe certero iba a su estómago, por inercia e instinto había colocado sus brazos para bloquear el golpe, sin embargo, el Aburame solo se deshizo en insectos, recibiendo por detrás una patada de hacha en un intento de hacerlo caer. Sintiendo el impacto, Sasuke trató de soltar una patada circular para al menos tener tiempo de crear una abertura. Sin embargo, no pudo acertar al ver cómo Shino se deshacía en insectos. Otro Aburame, desde una posición diferente, le había lanzado un kunai en un intento de frenar el rango de movimiento de sus brazos. Con esto en mente el ojinegro trató de usar una shuriken para desviar la trayectoria. Cosa que falló, debido a que era un señuelo creado con insectos. La verdadera intención era una simple, tener a merced a Uchiha para acabar con él desde atrás. Katon. Balas de fuego. Múltiples proyectiles habían impactado a Sasuke desde atrás, mandándolo a volar unos cuantos metros. El dolor era insoportable, y no podía pensar con tanta claridad. Su chakra se estaba acabando y solo podía calcular el tiempo restante que tenía antes de caer. Fue en ese momento que recordó un detalle. Los insectos cubrían a su domador, usando chakra para crear clones. Con ello, simplemente se paró para bloquear una patada, sin embargo, sus intenciones eran otras. Se había dejado impactar, siendo que el clon del Aburame se deshizo en insectos. Esto consternó a Shino, quien ya se había lanzado a golpear a Uchiha con intenciones de acabar el combate. No pudo pensar en algo más cuando sintió que una fuerte descarga eléctrica crecía en su pecho. Raitón. Parálisis temporal. Una fuerte descarga había frenado por completo a Shino, y por ende a los insectos de este. El chakra Doton no los protegía de la corriente eléctrica, por lo que solo cayeron muertas, deshaciendo la gruesa capa de insectos. Sasuke no sabía cuánto duraría la parálisis, por lo que se acercó, chocando frentes, le bajó sus gafas, viéndolo fijamente a sus ojos. Sharingan. Era lo último que había escuchado Shino. El daño provocado lo había hecho colapsar. Si el genjutsu no lo había dejado inconsciente, lo había hecho la patada de punta que el Uchiha le metió en su diafragma, mandándolo a dormir finalmente. Aburame Shino no puede continuar, el ganador es Uchiha Sasuke de Konohagakure no Sato. Shinkoto combate. Sabaku no Kankuro vs Sabaku no Gaara. Soy muy consciente que mi poder es grande, pero no estoy tan idiota como para retar a Gaara y salir vivo de ahí. Me rindo, declaró el titiritero, mucho antes de bajar a combatir siquiera. A pesar de lo que los demás reclamaran, el examinador decidió aceptar la palabra del chico. Después de todo, tampoco quisiera estar peleando contra el loco de la arena. Sabaku no Kankuro no quiere continuar, el ganador es Sabaku no Gaara de Tsunagakure no Sato. 6 To combate. Kinuta 2 vs. 2 Genin, uno usando el sonido por medio de sus amplificadores y la otra teniendo el poder del Nanabi. A primera instancia se veía que ganaría el Shinobi de Otogakure. No por su poder, sino por la seriedad que se tomaba al hacer las cosas, a diferencia de la Kunoichi de Taki, quien tenía una despreocupada actitud, a tal grado de acercarse a su oponente para pedirle ser su amigo una vez el combate inició, obviamente recibiendo una negativa. Derrotada, F lanzó un certero puñetazo a Dosu antes de que él pudiese reaccionar. Quería luchar con un amigo, y al no conseguirlo simplemente se desquitaría sin ningún problema. Empezando con el asalto, el Shinobi de Oto se había reincorporado en el aire, usando sus amplificadores para aturdir a la Peliberde el tiempo suficiente para acercarse y golpearla.
Al momento de lanzar la onda sónica notó que, a pesar de que fue golpeada, F no parecía afectada por el ruido, cosa que lo ponía en problemas. Sin parar, la Kunoichi empezó a correr con dirección a Dosu. Viendo el movimiento de la peli verde, Dosu había golpeado el suelo. Usando su amplificador planeaba crear ondas sonoras que la aturdieran momentáneamente para impactar un golpe de sonido en su cerebro o su corazón, dejándola fuera de combate. Con fuerza había golpeado el suelo poniendo a prueba su plan, olvidando el detalle de las alas. En el momento de golpear, F había sacado sus alitas para volar por el campo. Tenía a nuevos amigos que creían en ella, y los quería impresionar con sus nuevas habilidades, pero primero terminaría con el genin frente a ella. Usando su polvo de escamas, F empezó a dispersarlo por todo el campo de batalla, bloqueando la visión de todos en el lugar, en especial de Dosu, quien para evitar cualquier golpe empezó a lanzar ondas sónicas por todo el lugar. Para la peli verde era sencillo saber dónde atacaría su oponente debido a las escamas que se movían tras el golpe sónico, por lo que simplemente esperó a que su enemigo se cansara, desgastando su chakra a lo tonto. 5 minutos bastaron para que la Nanabi Jinchuriki notara el cansancio en su oponente. Había planeado esa estrategia con rapidez, debido a que se había centrado en planear algo para enfrentar al resto de sus hermanos en carga. No quería perder contra alguien que no fuese Jinchuriki, por lo que planeó eso para eliminar a quien no poseyera alguna habilidad sensorial, una estrategia buena para ella. Usando su velocidad de vuelo, la Jinchuriki descendía con rapidez, adentrándose en el polvo de escamas y saliendo de este con rapidez. Solo se podía escuchar chillidos agudos, como si metal y metal chocaran en un desagradable sonido. Nadie sabía qué era lo que pasaba, en especial el examinador. Solo se podía esperar lo mejor, que llegó en forma de lanza. Un último golpe de furia había sacado de todo el polvo a Dosu, quien lucía ya cansado y agotado. Sin pensarlo, la peli verde lo envolvió en un fuerte agarre, para salir volando hacia arriba. Con rapidez y fuerza se podía ver cómo ascendía, hasta llegar casi a las nubes. Fue en ese momento en que la Kunoichi había soltado el agarre, y solo se acomodó para empezar a descender con su presa a cuestas. Descendiendo, y con una rodilla en el pecho de Dosu, F simplemente se abalanzó hacia el suelo. La velocidad con la que iba impresionaba a todos, una perfecta combinación que demostraba el nivel de la Jinchuriki, aún más cuando el impacto llegó al suelo, causando un cráter que se sumaba a las múltiples cosas que el estadio sufría desde el inicio de los combates. Una nube de polvo se había levantado, para cuando desapareció solo se podía ver a una peli verde parada, alejándose de su oponente, quien debido al impacto había terminado con los pulmones perforados, nadie iba a poder salvarlo de su inminente muerte. Kinuta Dosu no puede continuar, la ganadora es F de Takigakure no Sato. 7 Mo Combate. Uzumaki Naruto vs Utakata. En el momento en que el árbitro dio inicio al combate, ambos contrincantes se lanzaron para conectar el primer golpe. Utakata optó por un rodillazo al aire mientras dejaba caer burbujas de baba pegajosas al suelo. Por su parte, Naruto se había deslizado, lanzando hacia atrás unas cuantas shuriken para un movimiento. Ninguno de los dos conectó su golpe, pero habían logrado el objetivo de sus respectivas trampas. El Uzumaki tenía un brazo inutilizado al quedar pegado a su cuerpo, mientras que Utakata había quedado con algunas shuriken a su espalda, sin posibilidad de quitárselas, ambos con desventajas. Hecho el movimiento, Utakata decidió quedarse en su misma posición para aminorar el dolor, y a su vez, empezó a lanzar tantos jutsus Suiton como podía. Suiton, balas de agua, Suiton, dragón de agua, Suiton, burbujas, Suiton, hidrobomba, miles de ataques que no parecían tener fin. Naruto sabía que un combate con ninjutsu sería una pésima idea, y no lo decía por sus reservas de chakra. No tenía a la mano algún tipo de ataque para frenar el Suiton por completo, y el Fton no lo ayudaría bastante, solo había una opción, y era algo por lo cual iba a apostar. Katon. Ilusión del zorro. Un pequeño zorrito de fuego había aparecido en el campo de batalla, el cual, al momento de pisar la arena de combate, empezó a correr en círculos, lanzando fuego a Utakata, quien trataba de esquivarlo lanzando ataques Suiton hacia las pequeñas flamas del Kitsune. Sin embargo, ninguna señal de humo era presente, símbolo de que el fuego no se había apagado. El zorrito empezaba a ser molesto. Intentando algo más, Utakata empezó a filtrar chakra Big en un intento de efectuar algún ataque fulminante, en un intento de acabar con el zorrito de fuego y, en mayor medida, de su invocador. Clon de burbujas. Burbujas explosivas.
2 clones de Utakata a cada costado, junto con múltiples burbujas listas para reventar, las cuales no tuvieron piedad con el Uzumaki. Era una verdadera faena no poder usar una mano, y eso empezaba a preocupar bastante, debido a que solo podía acceder a 2 de sus jutsus, 3 sin contar el Kage Bunshin, por lo que solo le quedaba una opción, empezar a combatir cuerpo a cuerpo. Era un verdadero suicidio, considerando que el ácido podía jugarle una mala pasada, pero solo había una opción, al menos hasta que su brazo recuperara la movilidad. Acercándose con cautela, y esquivando las explosiones, Naruto empezaba a visualizar el patrón de ataque de Utakata, con ello trataría de ejecutar un plan. La distancia se acortaba de poco en poco, las explosiones causaban leves estragos y una oportunidad se hacía presente, solo faltaba poco para impactar con el verdadero Utakata, solo esperaba una oportunidad para golpe. De lleno, con una patada giratoria, Utakata había lanzado hacia un costado a Naruto, quien en medio del aire apenas si pudo recuperarse. No entendía qué había pasado, se suponía que estaba inmovilizado por los shurikens. Solo bastó con ver al suelo para entender. El chakra Big había sacado las armas del cuerpo de Utakata. Un detalle que se le había olvidado, pues en sí era algo que los Jinchurikis podían hacer. A su vez, también podía usarlo como señal para despegar su brazo, por lo que simplemente esperó el momento. El zorrito creado seguía corriendo, y la distancia entre los 2 clones y el Rokubi Jinchuriki era notoria, solo bastó que estuvieran en medio del aire para soltar de golpe el chakra de Kibi. Formando 2 colas y tomando una apariencia más salvaje, Naruto giró en sí mismo para alejar a los 2 clones del Azabache, quienes terminaron explotando debido a la fuerza del impacto. Utakata, para no quedarse atrás, había cambiado a la misma apariencia mostrada en las preliminares, Jinchuriki contra Jinchuriki. Saltando hacia atrás para prepararse, Utakata y Naruto estaban en posición. Todo el mundo estaba atento a la batalla por la cual los extranjeros habían venido. Daimis, Kages y políticos estaban parados por la emoción del combate, era por lo que venían. Burbujas de ácido que rodeaban a Utakata, y 2 zorros de fuego y viento que acompañaban a Naruto, ambos se abalanzaron a golpear a su oponente, mientras que los acompañantes se encargaban de brindar apoyo desde la retaguardia. Las burbujas de aceite corroían poco a poco el suelo, mientras que los zorros se encargaban de cubrir a su invocador por medio de pequeñas ráfagas de aire o flamas de fuego. No se atacaban por medio de golpes, los zarpazos era lo que reinaba en el combate, junto a las mordidas y los azotes por las colas. Rodaban en un intento de dominar a su presa. No había reparo en morderse a pesar de que seguían un poco conscientes de sus actos. Un zarpazo por parte de Utakata obligó a Naruto a retroceder, y a modo de protección se envolvió en sus colas, soportando así varios azotes antes de ceder, debido a que el Rokubi Jinchuriki había envuelto al rubio en sus colas, con el objetivo de lanzarlo hacia arriba. Una masiva cantidad de chakra se formaba en la boca del Azabache. Todos se habían alertado, debido a que conocían ese ataque, una esfera de chakra la cual había sido preparada para impactar en el Uzumaki. Big Dama. El rubio sabía de qué trataba el ataque, y no estaba preparado para recibirlo, ningún ataque Defton desviaría el ataque o en su defecto desviarlo a él, para su fortuna el chakra Big había deshecho la trampa pegajosa que inmovilizaba su brazo, por lo que tenía una oportunidad de escapar. De su muñeca izquierda, un kunai había salido de ahí, y visualizando un árbol, Naruto lanzó el arma con un poco de chakra Phton para un mayor nivel de penetración. Al momento de que el kunai encajó, se observaba una larga cadena, un jalón bastó para que el rubio se pudiese mover hacia el árbol, esquivando de milagro la Big Dama. La explosión de la esfera retumbó en el lugar, emocionando a los altos mandos. Utakata estaba furioso, por lo cual trató de hacer otra Big Dama en un intento de acabar con su combate, sin embargo, esto había sido planeado por el rubio, quien gracias a la información que Kibi le había dado supo qué hacer. Bloquear una Big Dama requiere de otra de mayor poder, a menos de que se esté creando, pero hay riesgo de que te ataque para evitarlo, por lo que dependerá de ti si puedes vivir o no. Sabiendo qué hacer, Naruto se abalanzó con el kunai especial en mano, lanzándolo para inmovilizar parte del brazo izquierdo de Utakata, con ello, y gracias al mecanismo, logró acortar distancia en un tiempo menor al planeado. La Big Dama iba a ser lanzada, frenando al instante cuando el rubio le soltó una patada en el mentón, obligándolo a tragarse la esfera. Para la desgracia mutua, Utakata había logrado atacar al rubio, perforando su costado con su garra derecha, a su vez de que la explosión había lanzado a ambos al otro lado de la arena, fascinando a todos los presentes.
Una gruesa capa de humo que bloqueaba la vista, el viento, poco a poco, removía esa cortina para revelar lentamente a ambos Hinchbrikis, sin transformación y mirándose fijamente. Se podía apreciar que habían salido del cráter creado en los muros. Todo el suspenso era notorio, hasta que vieron que el rubio caía en su rodilla derecha, tratando de mantenerse de pie. Gemma le iba a dar la victoria al Kiri Hinchbriki, hasta que escuchó un sonoro golpe. La razón. Utakata ya no podía mantenerse consciente. Utakata no puede continuar, el ganador es Uzumaki Naruto de Konohagakure no Sato.